Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Un saludo, un abrazo a todos ustedes que están siempre pendientes de estos tiempos de oración. Dios me los bendiga a ustedes, a su familia. Qué linda oportunidad para poder unirnos, leer las Escrituras, orar unos por otros y mantenernos siempre enfocados en el propósito del Señor de cumplir su misión. Bendito sea Dios por los hijos de Dios que en todo lugar del Ecuador, del mundo, se mantienen orando y se mantienen buscando el rostro del Señor. El apóstol Pedro nos dice que no dejemos de buscar a Dios y orar, porque el día del Señor se acerca como ladrón en la noche y debemos estar esperándolo, debemos estar preparados porque ese día viene en cualquier momento. Y quienes fueron diligentes en la búsqueda del Señor todos los días, no pasará nada, no sufrirán, no hay peligro. Pero quienes se descuidaron, es peligroso, es muy peligroso descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso es importante mantenernos siempre cerca del Señor. Ese es el lugar más seguro. Vamos a orar a Dios y luego tomamos un tiempo para leer las Escrituras. Yo estoy seguro que usted va hoy a aprender algo producto de la lectura que vamos a hacer de la palabra de Dios. Oremos un momento. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, dueño del universo, te damos gracias infinitamente por tu acompañamiento, te damos gracias por tu perdón diario, gracias por tu provisión, te damos gracias por la esperanza viva que tú pones en nuestro corazón todos los días, porque cada mañana que nos levantamos llenos de esperanza, sabiendo que nuevas son cada mañana tus misericordias, sabiendo que cada día hay bondad, hay gracia de Dios para nosotros, que mi experiencia de ayer pasó, hoy es una nueva experiencia, que seguramente hoy nos vamos a equivocar en alguna cosa y tu gracia nos va a levantar, porque dice en tu palabra que tantas veces cae el justo, tantas veces lo levanta Jehová. Señor, tú estás siempre tratando con nosotros, nos estás enseñando a crecer, a caminar, a vivir una vida nueva, y en esa vida nueva, amado Dios, nosotros tenemos tu asistencia y eso es hermoso. Muchas gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú no nos dejaste solos en esta vida para que veamos cómo hacemos. No, tú nos enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guíe y nos ayude para hacer lo bueno, lo que no podíamos. Hoy lo podemos hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Señor, aprovechamos para agradecerte por nuestros pastores principales, nuestros líderes de la Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional, pidiéndote, Señor, por nuestro presidente, el pastor David Mutre, y por toda la Junta Directiva Nacional, y por todos los líderes que están trabajando en departamentos, en los distritos, trabajando de una u otra manera para llevar adelante esta gran misión, organización de la alianza que tú nos has dado. Señor, agradecemos por sus vidas, oramos por la fortaleza física, espiritual, familiar, que no desmayen sus fuerzas, sino que cada día se apasione su corazón por lo que tú quieres hacer. Señor, úngenos con aceite fresco de tu Espíritu. Cada día nuevas son esa unción, Señor, que tú nos das para tus hijos. Gracias te damos por la vida de tus hijos que están conectados. Bendigo sus vidas, oro por sus familias. Te pido, Señor, que tu gracia y tu favor esté con ellos allí donde ellos están en casa, allí en la sala, en el comedor, en la habitación donde ellos estén, Señor, conectados desde su oficina, desde su vehículo, desde su trabajo. La gracia tuya, Señor, esté sobre ellos. Tú los bendigas, tú los acompañes, tú los sanes, Señor, si están enfermos, tú los animes si están decaídos, y, Señor, tú los uses en este día con poder, que la palabra que salga de su boca sea una palabra ungida para tocar el corazón de la gente. Muchas gracias, Señor, te damos. Háblanos a través de tu palabra para que podamos alimentarnos y crecer, como dice el apóstol Pedro. La misma palabra que hace nacer,
es la palabra que hace crecer. Y Señor, queremos alimentarnos como niños recién nacidos todos los días para poder tener fuerza, ánimo, vida y poder servirte y vivir una vida en victoria. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarles a leer la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Estamos leyendo estas cartas nosotros y por lo tanto yo tengo en mi mente fresquito todo lo que estoy leyendo, meditando, lo que compartimos con los grupos, lo que compartimos con la gente en las reuniones. Bueno, todo esto ha sido hermoso. Y en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el apóstol Pedro nos habla de la falsificación de la fe. ¿Se puede falsificar la fe? Bueno, se puede falsificar un billete, se puede falsificar una firma, se puede falsificar un proyecto, una tesis, se puede copiar, tratar de imitar algo, pero que no es auténtico, original. Y entonces Satanás es muy astuto. Satanás falsifica la fe para hacernos creer que la fe que él propone, el proyecto de fe que él propone, es lo correcto, pero lamentablemente no funciona. Hay una fe auténtica, una fe que proviene de Dios, una fe que la genera el Espíritu Santo cada día. Esta fe tiene características únicas, pero la fe que la promueve Satanás es una fe mezclada con cosas impuras, pecados, inmundicias. Satanás tiene lo suyo para engañar, para confundir a la gente. Y es importante que leamos cómo es la fe falsa y cómo es la fe verdadera. Entonces quiero mostrarte en el capítulo 2, el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Primera cosa sobre la falsificación. La falsificación de la fe tiene como propósito introducir en el pueblo, la iglesia, herejías, cosas, verdades a medias, de tal manera que la gente no note y sea atrapada en falsos conceptos cristianos, espirituales, que tienen como propósito desviar, deslizarnos de la verdadera fe. Y lamentablemente nos dice Pedro que muchos seguirán esto. Hay un montón de gente que va a seguir los engaños, las mentiras de Satanás a través de falsos predicadores, falsos maestros, falsos líderes que van a ser introducidos por Satanás entre el pueblo de Dios con el propósito de confundir. Y como la gente lamentablemente somos ingenuos, como vemos que una persona tiene una Biblia, como vemos que una persona va a una iglesia y como observamos que la persona es educada, que diezma, que se capacita, que se prepara, que qué sé yo, entonces pensamos que eso es sano y es un cristiano verdadero. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que siempre hay que estar probando a quienes sirven a Dios. Y por eso hay mucha gente que les cree, que les sigue, y muchos se van al infierno, no porque pensaban que era malo y que querían rebelarse a Dios, sino porque ellos creyeron que eso era bueno, que eso era de Dios, y simplemente fueron desviados hacia el infierno, la condenación. Entonces tenemos que prestar mucha atención en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros grupos de casa, en todo ministerio, tener mucho cuidado de esta cizaña que Satanás va a sembrar con el fin de confundir. La segunda cosa que nos enseña Pedro es que la falsificación de la fe es implacablemente condenada por Dios. No hay cosa que a Dios le enoje más y la destruya con severidad
que es la falsedad, el engaño religioso, el dañar a otros usando el nombre de Dios y usando su palabra. Entonces Pedro nos cuenta que mediante 3 ejemplos que Dios es implacable con aquel que es falso. Mire, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primer ejemplo, los ángeles que fueron engañados por Satanás. Satanás logró infiltrar herejía, mentira, engaño en el mundo angelical. Y hubieron muchos ángeles que ingenuamente le creyeron y se rebelaron contra Dios creyendo que estaban haciendo bien. Y entonces Dios no los perdonó, sino que los puso en el infierno, dice, los arrojó al infierno, a las prisiones de oscuridad, reservados para el juicio final, el juicio al gran trono blanco, donde el juez del cielo y de la tierra será implacable. Segundo ejemplo, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segundo ejemplo que Pedro usa es la generación de Noé cuando fue arrasada por un diluvio que le quitó la vida a todo ser viviente, excepto a 8 personas, que era la familia de Noé. De todas las generaciones, de los miles y miles de personas que habían, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, en la época de Noé, solo 8 lograron salvarse por la bendita misericordia de Dios, porque Noé reconoció su pecado, reconoció a su Dios y le creyó a Dios. Dios le conservó la vida, la salvación a esta familia. Pero el resto de gente, el diluvio los ahogó sin ninguna misericordia. ¿Por qué? Porque Dios les había dado oportunidades de que ellos hagan un cambio. 100 años o 120, dicen algunos, Noé les dio testimonio que el mundo se iba a acabar, que iba a venir un diluvio para que se arrepientan. Ellos no quisieron. Y entonces Dios les juzgó. No se puede menospreciar la gracia de Dios, no se puede jugar con el llamado de Dios y decir ya mismo, algún día, y espere como que fuera cualquier cosa. Es el llamado del Dios del cielo a un pecador que le dice, arrepiéntete ahora para que tengas la oportunidad de la salvación. El tercer ejemplo, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tercer ejemplo, Dios calcinó 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Se hicieron ceniza, se hicieron polvo, escombros quedó de 2 ciudades prósperas, 2 ciudades comerciales, 2 ciudades donde había riqueza, 2 ciudades donde había de todo, pero había la inmoralidad sexual. Y dice la Escritura que este juicio a estas 2 naciones fue como ejemplo para aquellos que habían de vivir así. Entonces, cuando usted ve que la gente se corrompe sexualmente, que la gente se pervierte en la sexualidad, usted tiene que saber que Dios va a juzgar eso. Ya lo hizo. Sin embargo, la falsedad religiosa nos hace creer que no va a pasar nada. No, Dios ama a tal persona, Dios ama al que se desvía, al pervertido sexual, Dios tiene misericordia. Y es verdad que Dios los ama. ¿Quién dice que no? Pero si Dios lo ama, Dios lo llama al arrepentimiento, Dios lo disciplina para que corrija su vida y no le va a tolerar que viva así.
La persona que peca tiene que arrepentirse y humillarse delante de Dios para que Dios le perdone y le levante y ser nueva criatura. Pero no puede vivir engañando ni engañado diciendo que caigo y levanto y no pasa nada, que yo soy débil, que Dios conoce, que yo por eso hago esto, pero yo sí voy a salir. Y no. La falsedad religiosa es enseñarle a los creyentes a vivir una vida falsa, una vida hueca, una vida mezclada con el pecado. La espiritualidad y el pecado no pueden estar juntos. El agua y el aceite no pueden unirse. Tampoco la santidad de Dios en un hijo puede unirse con la inmundicia. Entonces hemos visto que Dios reprende, destruye y castiga con severidad toda falsedad. Ahora, el apóstol Pedro pasa a señalar las características de los creyentes falsos o de la falsedad religiosa. ¿Cómo identifico un billete falso? Bueno, hay señales, hay un marcador, hay un poquito de agua, el tocarlo, mirarlo en la contraluz. Hay formas de identificar lo falso. Asimismo, también hay señales de la falsedad religiosa y voy a mostrarle algunas. En el capítulo 2, verso 10 al verso 12. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Primera cosa, un creyente falso es un creyente altanero, es un creyente irreverente, es un creyente que no teme hablar mal de los demonios, de Satanás, de reírse, de los ángeles, de las autoridades. Es decir, mis amados hermanos, un creyente falso no puede parecerse a un creyente verdadero. Y la característica de un creyente verdadero es la humildad. La Biblia dice, jóvenes, sométanse a sus ancianos, porque Dios levanta al humilde, pero mira de lejos, resiste al soberbio. Dios abate al soberbio. El espíritu de Cristo es un espíritu de humildad, de obediencia, de sujeción hacia las autoridades. Por eso cuando un creyente es sumiso, eso es hermoso, porque eso lo engrandece. Pero cuando un creyente es altanero, respondón, bocón, no escucha nada, todo lo discute, él no acepta nada, es bien peligroso. Eso es una mala seña. Ese creyente es un religioso falso. Lo dice el apóstol Pedro. Versículo 13 y 14. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda cosa, el creyente falso es un creyente que es dominado por los placeres de la carne. Los deseos de la carne le controlan. Dice que sus ojos están llenos de adulterio. Miran a una mujer para codiciarla. No pueden verla con respeto, no pueden ver a un hombre con respeto. Algunas mujeres que lo están codiciando. Están siempre buscando satisfacer sus deseos carnales, pero lo hacen discretamente, porque la fachada es la religiosidad, para que nadie se dé cuenta, pero ellos están haciendo cosas inmundas en la intimidad. Entonces, ¿cuántos creyentes, cuántos líderes, cuántos pastores están predicando y viendo pornografía, están sirviendo y están adulterando, están fornicando, están trabajando para el Señor, pero están engañando, están defraudando, están haciendo cosas indebidas? Y eso es falsedad, porque la vida auténtica no es así. La vida cristiana verdadera es diferente. Versículo 15.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ojo, lo compara Pedro al falso creyente con el falso profeta Balaam. Un profeta que tenía como fin el dinero, la codicia. Él predicaba a cambio de dinero, se movía por dinero, el dinero lo atrapaba. Donde alguien le ofrecía dinero, él quería ir. Donde nadie le ofrecía dinero, no quería ir. Y bueno, mis amados hermanos, el falso creyente también es así. Es un creyente que se mueve a cambio de algo. No es voluntario, no tiene amor por el servicio a Dios, no es gratitud a Dios, sino interés económico. Eso también es falso, es una mala señal. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellos son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí Pedro utiliza este ejemplo de creyentes que prometen ayudar a otros, prometen libertad. Déjame orar por ti, yo voy a orar para que Dios te cambie, Dios va a cambiar tu vida, Dios cambia a la gente, Dios te libera, Dios te restaura, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y les prometen a la gente muchas cosas bonitas, pero ellos no las viven, no las experimentan, porque ellos son esclavos de lo malo. Le prometen a la gente algo que ellos mismos no lo tienen. Y por eso dice la Biblia que son como nubes vacías, sin agua. Ahí está la nube, pero no tiene nada que dar. Y el apóstol Pedro se acuerda que le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Él tenía algo en su interior. De eso le compartía a la gente y los ayudaba, porque él experimentó primero la gracia de Dios en su vida, el poder del Espíritu Santo, y eso él transmitía. Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que no tenemos y hay cosas que sí tenemos. A veces no tenemos dinero, a veces no tenemos lujos, no tenemos muchas cosas materiales, pero sí tenemos la unción del Señor, la gracia del Señor viviendo en nosotros, y podemos ayudar a mucha gente a vivir esa gracia, a salir del pecado, a salir de la droga, a salir del alcohol, a salir de los placeres sexuales, a superar esa vida desordenada que vivíamos. ¿Cómo le vas a enseñar a los demás algo que no vives? No podemos engañarnos, eso es falso. Y Pedro cierra diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué proverbio? El proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cieno. Bueno, ¿por qué estas personas viven así? Pedro dice, porque nunca han dejado de ser perros y nunca han dejado de ser cerdos. Solamente lo que han hecho es lavarse un poco, limpiarse un poco, cambiar algunas cositas, pero ellos nunca han cambiado su vida. Jesucristo no es el dueño de sus vidas. Ellos siguen siendo los mismos degenerados que no han tenido un encuentro con Cristo y no han tenido una vida nueva. Por lo tanto, las modificaciones que hacen no les dura mucho tiempo, porque regresan a la misma naturaleza que antes tenían. El puerco se lo lava, se lo baña, se lo puede arreglar, se le puede cambiar de ropa, pero tan pronto usted se descuida, el puerco está en el lodo, en la tierra, en la suciedad, en la basura, porque es puerco, es cerdo, y los animales de esa naturaleza, ellos disfrutan la suciedad, no la limpieza. El perro
le cae mal algo en el estómago, la comida no le cayó bien y el estómago le hace que vomite eso porque es malo y lo vomitó, pero el perro inexplicablemente va y se traga lo que le estaba haciendo daño. Entonces, ¿cuántos creyentes ya botaron la droga, ya botaron el alcohol, ya botaron esa vida desordenada de ser pícaros, de ser mujeriegos, de ser desviados de su sexualidad? Ya dejaron eso, pero luego lo vuelven a retomar. Inexplicablemente, Pedro dice, estas personas revelan su verdadera naturaleza. Nunca fueron de Dios, nunca le pertenecieron, solo tuvieron una fachada. ¿Qué es la vida, la verdadera fe, la auténtica relación con Dios, la vida cristiana? Quiero cerrar leyendo el capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debe andar un creyente sabiendo que Cristo viene y que un día va a juzgar al mundo? En santa y piadosa manera de vivir. Santa, piadosa, misericordiosa, una vida rendida a Dios. Yo sé que mi Cristo murió por mí y mi Cristo vendrá como juez. El mismo que me salvó es el mismo que va a juzgar. Entonces yo no quiero defraudar a Dios. Quiero prepararme adecuadamente para su día, el día del Señor. Y dice el apóstol Pedro que nosotros debemos estar esperándolo y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si usted sabe que Cristo viene, si usted ha creído en Él de corazón, y si Cristo está en su corazón, el Espíritu Santo no le va a permitir que usted viva una vida indiferente a la venida de Cristo. El Espíritu Santo le va a recordar que Cristo viene y que usted tiene que prepararse. ¿Y por qué nos preparamos? Porque el Señor, en primer lugar, dio su vida por mí, compró mi vida, yo le pertenezco. En segundo lugar, Él fue a preparar un cielo nuevo, una tierra nueva, fue a preparar algo para nosotros. Y dice aquí que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá pecado, no habrá injusticia, donde no habrá delincuencia, no habrá robos, no habrá asaltos, no habrá pornografía, no habrá injusticias, abusos, sicariato, no habrá nada malo. Es una nueva oportunidad que Dios le va a dar a aquel que le creyó a Cristo, donde va a disfrutar de una eternidad sin sufrir, sin padecer por el pecado. Y nosotros, estando en espera de estas cosas, dice el apóstol, procura que Él te encuentre de tres maneras: sin mancha, es decir, limpio, y eso nos toca a nosotros limpiarnos cada día; irreprensibles, que no tenga de qué acusarte; en paz, que tú tengas buenas relaciones. No puedes vivir peleándote con la gente sabiendo que Cristo viene. Al contrario, hay que arreglarnos con las personas, hay que reconciliarnos. Si alguien nos hizo daño o le hicimos daño, tenemos que buscar la manera de crear un acercamiento. Vivir en paz con la esposa, con los hijos, con la suegra, con el suegro, con los hermanos en Cristo. Esa es la vida perfecta, esa es la vida correcta de un verdadero hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir y te ayude a ti a vivir esa vida auténtica. No una vida falsa. Desecha lo falso. No te engañes. Satanás quiere mantenerte dormido creyendo que eso es normal, pero eso te va a costar caro. Mejor mira la Biblia y sigue la vida que Cristo diseñó. Una vida limpia, una vida irreprensible y una vida llena de tranquilidad, de paz. Así que vamos a orar por esto para que Dios nos ayude a vivir así, de esa manera. Sí podemos, con la gracia de Dios.
Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, quiero darte gracias infinitamente por tu bondad, por tu misericordia. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que nos ayudes como hijos tuyos, que ayudes a mis hermanos que están allí conectados, que ayudes a cada persona que de alguna u otra manera nos escucha, nos ve, que desarrolle una relación contigo especial, profunda y verdadera. Que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado y que el poder del Espíritu Santo le ayude a vivir una vida limpia, ordenada, organizada, irreprensible, y una vida de paz, de buenas relaciones, porque eso hace un hijo de Dios. Jesús es un hijo de paz, es un Señor de paz, y Él nos enseñó a ser hijos de paz. Y por eso, Señor, pedimos que nos ayudes a prepararnos, porque el día del Señor vendrá en cualquier momento. Desechamos esa falsedad, ese error, ese engaño del enemigo de creer que se puede vivir haciendo lo malo y no pasa nada. No, sí va a pasar. Tú vas a ser implacable con aquel que vive haciendo daño y que vive engañando y que vive confundiendo a los demás con una vida mezclada, de doble moral. Y tú, Señor, vas a juzgar eso. Pedimos perdón porque reconocemos que en algún momento nos hemos confundido, le hemos creído a Satanás, pero, Señor, volver a ti, a tu palabra, nos hace abrir los ojos. Y queremos orar, Señor, de una manera muy especial, poniendo en tus preciosas manos al Ecuador y la violencia, el sicariato, la violencia en la cárcel, la corrupción, como esto avanza, pidiéndote, Señor, que tú detengas este espíritu de inmundicia y que las autoridades y las personas encargadas sean dirigidas por ti para aplicar la ley, como dice el apóstol Pedro: al malhechor hay que castigarlo, al bienhechor hay que alabarlo. Y que en el Ecuador, Señor, pueda haber una aplicación de justicia firme, estable, pero sobre todo que venga de gente que vive correctamente y no con hipocresía. Señor, oramos por la reactivación económica en el Ecuador, para que tú permitas que se abran fuentes de ingreso para nuestros hermanos, nuestro prójimo, nuestros ciudadanos, y que nuevas empresas, nuevas industrias, nuevas inversiones se hagan en el Ecuador para que se genere el empleo que necesita la gente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al Ecuador económicamente. Te pedimos, Señor, por la labor pastoral con las familias. Hay tantas familias en crisis, crisis de matrimonio, familiar, económico, de salud, legales. Hay crisis, Señor. Y los pastores tenemos que estar allí orientando, guiando, escuchando, aconsejando, acompañando. Y eso, Padre, es una labor ardua que los pastores tenemos que hacer. Necesitamos tu fuerza, tu sabiduría, el poder de tu Espíritu Santo. Renueva nuestras fuerzas, como dice tu palabra, porque las necesitamos. Usa a los pastores para dar orientación espiritual a cada persona. Oramos también, Señor, por la corrupción social, política, que está en todo lado. Es increíble ver cada día, se escucha, se descubre cómo personas que fueron elegidas para gobernar, dirigir, administrar justicia, son gente que están enredadas, manchadas por el pecado. Padre Santo, limpia al Ecuador, te pido, purifica al Ecuador. Señor, quita la inmundicia de la corrupción que nos arrasa en nuestro país. Pedimos que bendigas a nuestro país. Oramos por Señor, porque el Ecuador se levante en la moral, se levante en lo social, en lo económico, Señor, en lo político, que haya una depuración, Padre Santo, y que tú seas quitando aquella inmundicia que nos hace tanto daño. Señor, te pedimos, bendice a nuestro país, ten misericordia, levanta al Ecuador y danos oportunidad de vivir en un país de paz. Muchas gracias te damos, Señor, y también terminamos orando por la Asamblea Mundial de la Alianza Cristiana y Misionera, que se realizará en Milagro
en los próximos días. Y te pedimos, Señor, que sea la gracia tuya usando esta asamblea para impactar, para transmitir valores del reino de los cielos que necesitamos como iglesia, como líderes, estar al tanto, pendientes de lo que tú estás haciendo en el mundo entero y cómo se está preparando la venida del Señor Jesucristo. Padre, oramos para que guíes a la iglesia anfitriona y organizadora de todo este evento, a la Iglesia de Milagro, dirigida por el pastor David y todo su equipo de organizadores que están trabajando. Los bendecimos, oramos por ellos, que les vaya bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo, envíen su petición, escríbala allí, un mensaje. Nosotros leemos, revisamos, podemos orar por ustedes, los ponemos delante de Dios. Que Dios te bendiga con un rico y bendecido día hoy. Amén, amén.